Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Hoy nos adentramos en un territorio que parece, a primera vista, ajeno a la tecnología, pero que en realidad está profundamente conectado con nuestra forma de comprender el mundo, los cuentos de hadas. Estas narraciones han sobrevivido durante siglos, atravesando culturas, generaciones y lenguas, porque no solo cuentan historias de príncipes y princesas, sino que reflejan temores, deseos y símbolos universales que habitan en nuestra psique colectiva. No importa si se trata de una campesina que pierde un zapato de cristal, una joven que conversa con un lobo en el bosque o una niña envenenada por una manzana roja, en cada una de estas imágenes hay un eco profundo de lo humano, un espejo de nuestra mente y de nuestras luchas internas. Los cuentos de hadas han resistido al paso del tiempo porque se apoyan en símbolos cargados de significados múltiples. Lo fantástico, lo imposible, lo mágico, no son simples adornos narrativos, son lenguajes para expresar lo que no siempre puede decirse de manera directa. Los bosques encantados, las pruebas imposibles, los castillos inaccesibles, los objetos mágicos y los personajes arquetípicos actúan como portadores de mensajes que resuenan en nuestro inconsciente. Son relatos que, al mismo tiempo que entretienen, instruyen y previenen, nos ayudan a enfrentar lo desconocido y a ordenar aquello que tememos o anhelamos en silencio. Y aquí entra en juego un nuevo actor inesperado, la inteligencia artificial. Al igual que los antiguos narradores que recogían historias de aldeas enteras, la IA tiene la capacidad de analizar grandes volúmenes de relatos, buscar patrones ocultos y ofrecer nuevas perspectivas sobre aquello que ha acompañado a la humanidad desde tiempos remotos. Si los psicoanalistas y antropólogos nos enseñaron a descifrar símbolos en estos cuentos, la IA se convierte hoy en una herramienta distinta para detectar estructuras, similitudes y transformaciones en narraciones que van desde Blancanieves hasta las versiones modernas en cine o literatura. No reemplaza la mirada humana, pero aporta un lente diferente para observar lo que quizá ya intuíamos, que los cuentos de hadas siguen hablándonos sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. En este episodio recorreremos ese cruce fascinante entre lo mágico y lo tecnológico, explorando cómo las historias que escuchamos en la infancia, con brujas, hadas, lobos y príncipes, esconden lecciones universales que la inteligencia artificial ahora puede ayudarnos a leer de un modo nuevo. Porque al final, la pregunta central que nos acompañará a lo largo de esta conversación es, ¿qué revelan Blancanieves, la Cenicienta o Caperucita Roja sobre nuestra psique más profunda y por qué, siglos después, siguen teniendo tanto poder sobre nuestra imaginación? Los cuentos de hadas tienen raíces que se hunden en una tradición mucho más antigua de lo que solemos imaginar. Antes de que fueran escritos en páginas, fueron historias contadas al calor del fuego, transmitidas de boca en boca por generaciones enteras. En esas versiones orales, los relatos no estaban pensados para niños, sino que funcionaban como un vehículo de advertencia, sabiduría y cohesión social. El campesino, la tejedora, el cazador o la abuela compartían narraciones que servían para enseñar cómo sobrevivir en un mundo incierto y, sobre todo, para codificar en símbolos aquello que no podía decirse de forma directa. Cuando Charles Perrault en Francia, los hermanos Grimm en Alemania o Hans Christian Andersen en Dinamarca recopilaron y fijaron por escrito estas historias, lo que hicieron fue capturar una tradición viva que ya llevaba siglos circulando en aldeas, plazas y hogares. Cada versión estaba moldeada por el contexto cultural en el que se contaba, o un mismo relato podía tener tonos más oscuros en una región marcada por guerras o pestes, o más luminosos en comunidades donde el énfasis era reforzar la esperanza. La escritura les dio estabilidad y difusión, pero también inició el proceso de adaptación y censura. Lo que antes era un relato lleno de violencia simbólica o sexualidad velada, empezó a suavizarse para adecuarse a sensibilidades burguesas y, posteriormente, al público infantil. La función social de los cuentos de hadas era clara: transmitir valores colectivos, advertir sobre los peligros de la vida y reforzar normas de convivencia. El lobo no era solo un animal, era la encarnación del depredador, del extraño que amenaza a lo familiar. La madrastra envidiosa no era únicamente un personaje, sino la representación de los celos, la competencia y la dureza que la vida podía imponer en las familias. Así, los cuentos cumplían una doble misión: educar y preparar a las personas para enfrentar lo desconocido, al mismo tiempo que servían como un espejo de las tensiones y aspiraciones de su tiempo. No hay que olvidar que muchas de estas narraciones florecieron en sociedades donde el acceso a la educación era limitado o inexistente. Para una gran mayoría, que no sabía leer ni escribir, los cuentos eran una forma de escuela emocional y moral. El simbolismo en ellos funcionaba como un lenguaje universal, no se necesitaba descifrar un tratado de filosofía para entender que entrar al bosque era internarse en lo peligroso y lo incierto. Esa capacidad de hablar sin necesidad de letras, de enseñar sin manuales,
fue la que aseguró su permanencia a lo largo de los siglos. Lo fascinante es que, aunque pasaron de relatos para adultos a historias asociadas casi exclusivamente con la infancia, los cuentos de hadas nunca dejaron de ser un vehículo profundo para hablar de la condición humana. Cada transformación, cada versión adaptada, es también una señal de cómo la cultura y la psicología de las sociedades iban cambiando. Y es allí donde la conexión con la inteligencia artificial cobra sentido, así como ayer recopilábamos y reinterpretábamos estos relatos para ajustarlos a la época. Hoy podemos usarla ya para observar patrones que han acompañado a la humanidad desde siempre, ocultos en palabras que nacieron mucho antes que las pantallas. Cuando nos adentramos en los cuentos de hadas, descubrimos que detrás de la aparente sencillez de sus tramas se esconden estructuras que parecen repetirse sin importar el tiempo ni la cultura. Aquí entran en juego los arquetipos, esas figuras y patrones de comportamiento que, como explicó Carl Jung, forman parte de un inconsciente colectivo compartido por la humanidad. Joseph Campbell, al analizar los mitos y relatos de diferentes civilizaciones, encontró que todos giran en torno a un mismo viaje, el del héroe o la heroína que atraviesa pruebas, recibe ayuda y, al final, logra una transformación. Estos arquetipos no son personajes planos, sino representaciones de fuerzas internas y psicológicas que nos acompañan. Pensemos en la figura de la madrastra envidiosa de Blancanieves, más allá de ser la antagonista del cuento, encarna la sombra, la parte oscura de la psique que surge cuando el deseo de poder y juventud se convierte en obsesión. En la Cenicienta, en cambio, vemos el arquetipo de la resiliencia y la redención. La joven maltratada que conserva su bondad en medio de la adversidad conecta con nuestro anhelo de justicia, con la esperanza de que el sufrimiento no sea en vano y que exista un orden superior que premie la virtud. Otros arquetipos aparecen una y otra vez, la figura del mentor, como el hada madrina o el anciano sabio que guía al protagonista, el héroe inocente que se enfrenta al mundo sin experiencia, como Caperucita Roja, o la madre protectora, presente tanto en personajes directos como en figuras sustitutas, que representan la seguridad perdida de la infancia. Lo fascinante es que estos patrones no se limitan a los cuentos europeos, se encuentran también en narraciones africanas, leyendas asiáticas y tradiciones indígenas. Cambian los escenarios y los símbolos, pero los arquetipos permanecen porque responden a experiencias universales de la vida humana: crecer, enfrentar el peligro, desafiar la muerte, buscar sentido. En este entramado, los cuentos actúan como un espejo del inconsciente colectivo, nos permiten proyectar miedos, deseos y luchas internas en figuras que parecen externas pero que, en realidad, son reflejos de nosotros mismos. Cada héroe que vence a un monstruo es una metáfora de la batalla interna contra el miedo, cada antagonista derrotado es la sombra personal que se enfrenta y se integra. Lo que resulta particularmente interesante hoy es que, con la inteligencia artificial, podemos estudiar estos arquetipos a gran escala, detectar patrones transversales en miles de versiones de los mismos relatos y preguntarnos, ¿por qué ciertas figuras arquetípicas han sobrevivido con tanta fuerza mientras otras se desvanecieron? Esta es la puerta de entrada al siguiente nivel de análisis, no solo ver al cuento como una historia, sino como un mapa de la mente humana codificado en símbolos. Tomemos el caso de Caperucita Roja. Para muchos niños, es simplemente la historia de una niña desobediente que no debe apartarse del camino. Sin embargo, al mirarla con una lente psicológica, se convierte en un relato iniciático. El encuentro con el lobo simboliza el despertar de la sexualidad, los riesgos del deseo y la transición de la niñez a la adultez. El bosque no es un simple escenario natural, sino una metáfora del inconsciente, un territorio desconocido lleno de promesas y peligros. Entrar en él significa enfrentarse a la propia sombra, a lo reprimido y a lo instintivo. Algo similar ocurre con Blancanieves. La rivalidad con la madrastra no es únicamente un conflicto externo, sino una representación de la envidia, la vanidad y el miedo al paso del tiempo. El espejo que nunca miente funciona como símbolo de la verdad interior, del enfrentamiento con aquello que no queremos aceptar de nosotros mismos. La manzana envenenada puede interpretarse como una alusión al despertar del deseo o al peligro de la tentación. En el fondo, cada elemento del cuento es una puerta de acceso al inconsciente. La Cenicienta, por su parte, pone en escena uno de los temas más universales, la injusticia y la esperanza de redención. Sus pruebas no son solo material y la pobreza, el maltrato de las hermanastras, sino también psicológicas, la espera paciente, la resiliencia, la fe en que el sufrimiento puede transformarse en reconocimiento. El zapato de cristal, frágil y único, es símbolo de identidad, nadie más que ella puede ocupar su lugar en el mundo. Estos ejemplos nos muestran cómo los cuentos funcionan como un mapa de lo humano, un sistema de símbolos que conecta con lo que tememos, deseamos o reprimimos. En sociedades antiguas,
estos relatos cumplían la función de preparar a los individuos para enfrentar la vida, transmitiendo lecciones que no podían enseñarse de manera directa. Hoy, aunque ya no vivimos en castillos ni tememos a lobos en el bosque, los símbolos siguen actuando sobre nosotros, porque remiten a verdades psicológicas atemporales, el miedo al abandono, la búsqueda de identidad, el anhelo de justicia y la certeza de que todo acto trae una consecuencia. Lo fascinante es que, aunque creamos haber dejado atrás estas narraciones en la infancia, su subtexto sigue operando en nuestra manera de comprender el mundo. En cada dilema adulto, la necesidad de decidir entre el deber y el deseo, el miedo a perder la juventud, la lucha contra la adversidad, hay un eco de aquellas historias escuchadas en la niñez. Por eso, más allá de la nostalgia o la fantasía, los cuentos de hadas siguen siendo una vía privilegiada para entender cómo funciona la mente humana. Si pensamos en los cuentos de hadas como tejidos de símbolos, metáforas y emociones condensadas, la inteligencia artificial se presenta como una lupa distinta para examinarlos. Durante siglos, el análisis de estas narraciones estuvo en manos de psicólogos, antropólogos y literatos que buscaban descifrar en sus tramas las huellas del inconsciente humano. Hoy, los algoritmos permiten una aproximación diferente, no solo el ojo experto de un individuo, sino la capacidad de detectar miles de patrones de manera simultánea. Los modelos de procesamiento del lenguaje natural, al entrenarse con grandes volúmenes de textos, pueden identificar qué palabras, giros narrativos y metáforas se repiten en diferentes culturas y épocas. Esto abre la posibilidad de mapear, casi cartográficamente, la recurrencia de símbolos como el bosque, la casa abandonada, la figura de la madre ausente o el espejo como reflejo de la identidad. Lo que para nosotros es una intuición o una lectura crítica, para la máquina se convierte en una red estadística que revela asociaciones inesperadas. Un ejemplo concreto sería comparar distintas versiones de un mismo cuento. Blancanieves, en manos de los Grimm, aparece rodeada de crudeza y violencia simbólica, la reina que quiere devorar el corazón de la niña. En las versiones modernas, ese detalle desaparece, pero permanecen elementos como el espejo y la envidia. La IA puede detectar estas modificaciones, cuantificarlas y mostrar qué símbolos persisten, cuáles se suavizan y qué implicaciones tienen esos cambios en la transmisión cultural. De esa forma, ofrece no solo una lectura, sino una evolución cronológica de cómo los símbolos se adaptan a diferentes contextos históricos. Además, la IA no se limita a un ejercicio de archivo, también puede generar reinterpretaciones modernas basadas en los mismos patrones. Imaginemos un Caperucita Roja trasladado al lenguaje digital, donde el lobo ya no es un animal, sino un algoritmo depredador que espera al usuario incauto en el bosque de Internet. Aquí, la máquina no inventa desde la nada, reutiliza estructuras arquetípicas y las proyecta en un nuevo escenario. Lo fascinante es que, incluso en estas transformaciones, el subtexto permanece, el peligro, la tentación, la vulnerabilidad en el tránsito hacia la madurez. Sin embargo, hay un matiz fundamental: cuando la IA identifica estos símbolos no los comprende como lo haría un ser humano. Para ella, el bosque es un patrón estadístico de palabras que se repiten en contextos similares, no un espacio cargado de sombras inconscientes. Pero esa limitación también puede convertirse en su fortaleza. Al carecer de subjetividad, puede registrar conexiones invisibles a nuestro juicio, detectar paralelismos entre culturas que nunca habríamos puesto en diálogo y, al hacerlo, ampliar el mapa simbólico de la humanidad. En este punto del viaje, la inteligencia artificial aparece como una especie de espejo invertido, no interpreta como nosotros, pero nos devuelve un reflejo inesperado de nuestra imaginación colectiva. Ese contraste entre lo que creemos significar y lo que los algoritmos revelan sobre nuestros relatos es lo que hace tan poderosa, y a la vez inquietante, su entrada en el terreno de los cuentos de hadas. Cuando hablamos de interpretar cuentos de hadas, la mirada humana y la mirada de una inteligencia artificial parecen acercarse al mismo bosque, pero nunca transitan exactamente por el mismo sendero. La psicología tradicional, desde Freud hasta Jung y Campbell, busca en los cuentos símbolos que revelen emociones, pulsiones reprimidas y estructuras compartidas de la mente humana. El psicoanalista lee a Caperucita y piensa en el despertar de la sexualidad, en el miedo a lo prohibido, en la necesidad de atravesar la oscuridad para llegar a la madurez. La IA, en cambio, no siente ese impulso simbólico, lo que hace es detectar patrones estadísticos, comparar miles de versiones del mismo relato y señalar qué símbolos, personajes o motivos se repiten de forma sistemática. Esa diferencia abre un contraste fascinante. El análisis humano limitado en alcance pero profundo en intuición, un psicoanalista puede dedicar años a un solo cuento y hallar capas de sentido que trascienden las palabras. La IA, por su parte, no comprende en el sentido humano, pero sí puede procesar en minuto lo que nos llevaría generaciones.
puede cotejar cuentos de hadas europeos con mitos africanos y narraciones asiáticas, y mostrar cómo la figura de la madrastra cruel aparece con variaciones en todas las culturas, o cómo el motivo del viaje al bosque es casi universal. En este sentido, La máquina amplía nuestro horizonte cultural, aunque su interpretación carezca de la experiencia subjetiva que da sentido a esos símbolos. Sin embargo, la pregunta clave es, ¿puede una ya acceder al inconsciente colectivo? La respuesta, al menos por ahora, es negativa. Los algoritmos reconocen estructuras, correlaciones y frecuencias, pero no experimentan angustia, miedo o esperanza, que son los motores invisibles detrás de esos símbolos. El ser humano, al interpretar un cuento, proyecta su propia sombra, sus miedos y deseos. La máquina únicamente refleja los rastros estadísticos de esas proyecciones, y sin embargo, esa frialdad tiene un valor, nos obliga a ver patrones que quizás pasamos por alto cuando estamos demasiado inmersos en nuestras emociones. El futuro de esta comparación no es una competencia, sino una colaboración. La psicología puede usar la amplitud del análisis de IA para descubrir nuevas conexiones entre relatos y culturas. La IA, por su parte, puede enriquecerse de la profundidad del pensamiento simbólico humano cuando se le entrena con enfoques psicoanalíticos o antropológicos. Juntos, podrían ofrecer una nueva manera de leer los cuentos de hadas, no solo como relatos para dormir a los niños, sino como mapas complejos de la psique humana, trazados con la precisión de la máquina y la sensibilidad del ser humano. Cuando pensamos en cuentos de hadas solemos evocarlos como relatos atemporales, piezas fijas de un legado cultural que no cambia. Pero en realidad, los cuentos son espejos. Cada época los retoca, los pule o incluso los distorsiona para reflejar lo que esa sociedad necesita ver de sí misma. Lo que se contaba en la Europa rural del siglo XV Chicago no es lo mismo que lo que vemos en la pantalla de un cine hoy. Las versiones modernas, sobre todo las popularizadas por Disney, han suavizado notablemente las aristas más oscuras de los relatos originales. Las crudezas de los Grimm, donde los personajes se enfrentaban mutilaciones, muertes crueles o castigos extremos, se convirtieron en moralejas dulces, canciones pegajosas y finales felices garantizados. Este cambio no es casual, responde a una necesidad social de proteger la infancia, de crear un imaginario seguro donde los peligros reales del mundo se mantengan a raya. Sin embargo, en ese pulido también perdimos parte de la intensidad simbólica que hablaba directamente a los miedos y deseos más profundos de generaciones pasadas. Y aquí surgió una paradoja interesante. Al mismo tiempo que suavizamos los cuentos para niños, los adultos hemos buscado versiones alternativas que nos devuelvan lo crudo, lo ambiguo y lo oscuro. Basta observar películas más recientes o reinterpretaciones literarias, donde las princesas ya no son pasivas sino independientes, donde los héroes pueden mostrar fragilidad y donde los villanos son complejos, con motivaciones comprensibles. Pensemos en la reina Elsa de Frozen, que rompe el molde clásico de la princesa en peligro para convertirse en símbolo de autoaceptación y poder personal, o en Maléfica, que pasó de ser una villana plana a protagonista con una historia de dolor y resentimiento. Estos nuevos arquetipos no son casualidad, nos hablan de cómo la cultura ha ido incorporando valores distintos. La princesa obediente ya no encarna las aspiraciones de la sociedad actual, ahora se busca resiliencia, independencia y la capacidad de decidir el propio destino. El héroe invulnerable deja espacio al héroe vulnerable, que se permite mostrar miedo o duda, más cercano a nuestras realidades emocionales. Incluso los villanos ya no encarnan el mal absoluto, sino que representan heridas sociales, traumas personales o la complejidad de los dilemas morales. En el fondo, los cuentos siguen cumpliendo su función, mostrar en clave simbólica quiénes somos, qué tememos y qué deseamos. La diferencia es que la sociedad actual ya no se reconoce en la obediencia y la pureza ingenua, sino en la lucha por la autonomía, la diversidad y la justicia. De hecho, estas transformaciones revelan mucho sobre nuestro inconsciente colectivo contemporáneo. Queremos historias que reconozcan la complejidad del mundo y la ambivalencia de las emociones humanas. Y si miramos de cerca, cada nueva versión nos deja pistas sobre nuestros cambios culturales. Lo que antes era censura ahora es reivindicación. Lo que antes era pasividad ahora es agencia. Los cuentos no desaparecen, se transforman para seguir diciéndonos, como un espejo, quiénes creemos ser y quiénes aspiramos a convertirnos. Imaginemos por un momento que la inteligencia artificial no se limita únicamente a analizar el pasado de los cuentos de hadas, sino que se convierte en su narradora principal en el futuro. Durante siglos, los mitos y relatos fantásticos han sido moldeados por la voz de comunidades orales, por la pluma de recopiladores como los Grimm o Perrault, y más tarde por la industria cultural de Disney o Hollywood. Hoy, sin embargo, nos encontramos frente a una posibilidad inédita, que los próximos cuentos que inspiren a generaciones no provengan de la memoria ancestral, ni de un autor humano,
sino de algoritmos capaces de crear historias que respondan a las tensiones, deseos y miedos de nuestro tiempo. Lo fascinante es pensar en qué tipo de arquetipos podría inventar una IA. Seguiríamos viendo a la princesa en busca de libertad, al monstruo como metáfora del miedo, al mentor como guía espiritual, o nacerían arquetipos nuevos, quizá híbridos, que reflejen la era digital en la que vivimos. Podría aparecer, por ejemplo, el oráculo algorítmico, una figura que sabe todo pero que enfrenta el dilema ético de revelar o callar, o la criatura sintética, mitad humana, mitad máquina, que explora la frontera de lo que significa ser consciente. Estos personajes no serían simples adornos narrativos, funcionarían como espejos de nuestras propias preguntas existenciales. Pero aquí surge un riesgo fundamental. La riqueza de los cuentos tradicionales reside en su densidad simbólica. Cada elemento, desde un bosque oscuro hasta una manzana envenenada, tiene capas de significado que se remontan a siglos de experiencia humana. Una IA entrenada en datos masivos puede generar narraciones llamativas y coherentes, pero podrá dotarlas de esa raíz simbólica profunda que conecta con lo más primitivo de nuestra psique. Existe la posibilidad de que se quede en lo superficial, en relatos entretenidos pero sin el peso cultural que convierte a un cuento en mito. Aún así, no debemos descartar el poder de la hibridación. Si los humanos colaboramos con la IA, podríamos lograr que las máquinas generen cuentos inspirados en tradiciones ancestrales pero ajustados a los dilemas del siglo XXI, el colapso climático, la convivencia con inteligencias no humanas, la fragmentación de la identidad en el mundo digital. Pensemos en un relato donde una niña no se pierde en un bosque, sino en una red infinita de datos, donde el lobo no es un depredador físico, sino un algoritmo que la vigila en cada movimiento. Allí la metáfora sigue viva, pero reescrita para un contexto contemporáneo. La gran pregunta es si un mito creado por IA podría llegar a integrarse en nuestro inconsciente colectivo. Los mitos tradicionales lo lograron porque nacieron de la experiencia común, se transmitieron de generación en generación y respondían a miedos universales. Si un relato generado por una máquina toca fibras similares, el temor a la soledad, la búsqueda de sentido, el enfrentamiento con lo desconocido, tal vez tenga la oportunidad de convertirse en parte de nuestra cultura. Y si eso llegara a ocurrir, estaríamos frente a un hecho histórico, la primera vez que la humanidad no solo crea mitos para explicar el mundo, sino que comparte ese poder creativo con una inteligencia no humana. La pregunta queda abierta: ¿aceptaríamos como nuestros esos mitos nuevos, o preferiríamos siempre volver a las viejas historias de bosques, castillos y dragones que nos conectan con lo más profundo de la memoria humana? Los cuentos de hadas nos han acompañado desde antes de que existiera la escritura, viajando de boca en boca, transformándose con cada generación, pero manteniendo siempre un núcleo: hablarnos de nosotros mismos. Son espejos de nuestros miedos más profundos y de nuestras esperanzas más luminosas. Nos recuerdan que la vida está hecha de pruebas, que los símbolos que nos rodean contienen significados ocultos, y que el viaje del héroe o de la heroína es en realidad el viaje de cada ser humano hacia sí mismo. Hoy, al poner en diálogo esta tradición ancestral con la inteligencia artificial, descubrimos algo fascinante: la máquina no inventa nada desde la nada, sino que detecta patrones, descifra estructuras, conecta símbolos que quizás a simple vista no vemos. En ese ejercicio, la IA nos confronta con nuestra propia memoria cultural, nos muestra que ha permanecido y que ha cambiado, pero también nos plantea un desafío: ¿qué tanto de lo que narra podrá tocar el inconsciente colectivo y no solo entretenernos superficialmente? Si los cuentos clásicos han sobrevivido siglos porque hablan de lo que no cambia en el ser humano, ¿qué pasará con un relato creado por inteligencia artificial? ¿Lo aceptaríamos como un mito válido si logra emocionarnos, conmovernos o explicarnos un misterio de nuestra época? Tal vez el verdadero criterio no sea quién lo escribe, sino si logra penetrar en esa zona profunda de símbolos compartidos que todos entendemos aunque no los expliquemos del todo. En este episodio hemos viajado del bosque oscuro de Caperucita a los algoritmos que procesan metáforas, de los arquetipos de Juni Campbell a los experimentos narrativos de la IA. Entre lo eterno y lo emergente, lo que permanece es el poder de la historia, y quizá ahí está la clave: el mito, la mente y la máquina no están en oposición, sino en una conversación constante que apenas empieza. Te dejo entonces con dos preguntas que vale la pena seguir pensando. ¿Qué cuentos de tu infancia dejaron una marca en tu manera de ver el mundo? Y, mirando al futuro, ¿estarías dispuesto a aceptar como propio un mito creado por inteligencia artificial si logra resonar contigo? Gracias por haberme acompañado en este viaje por símbolos, fantasía y tecnología. Si disfrutaste este episodio, te invito a apoyarnos en Patreon para que sigamos creando contenido independiente y profundo. También puedes suscribirte en YouTube, Spotify o en tu plataforma favorita de podcasts. Cada clic, cada comentario y cada recomendación ayuda a que esta comunidad crezca. Nos escuchamos en el próximo episodio de Ideas.
Hasta entonces, sigue buscando los símbolos, sigue haciéndote preguntas y, sobre todo, sigue dejando que las